la bienvenida a, en este caso, una gran periodista. Ella es corresponsal internacional en Washington de Carmen Aristegui. Es autora de El Embajador, un libro que ahorita más adelante vamos a comentar con ella. También tiene un blog en Forbes, en el sitio de Forbes, ahorita que nos comente al respecto. Y me da mucho gusto recibirte, Dolia Esteves, sobre todo con un tema muy importante para Sonora. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a Hermosillo, buenos días. Sí, es un tema muy importante. Simplemente déjame hacer una aclaración en la presentación que acabas de hacer. Yo soy corresponsal de MBS, de Noticias MBS. Participo desde luego en la primera edición que dirige Carmen Aristegui, pero también en la segunda y tercera edición, que tiene como conductores a Luis Cárdenas, la segunda edición, y la tercera edición a Ezra Shabot. Ah, bien, para todo el grupo, pues para el corporativo. Sí, soy corresponsal de la empresa MBS. Ah, qué bien, pues mejor. Dolia, tú has narrado muy bien, bueno, de hecho siempre he seguido yo tu carrera y todos los casos polémicos importantes los pones a debate en MBS, y en este no fue la excepción. Es decir, desplegabas en este caso el perfil de lo que es esta historia de Rafael Humberto Zelaya Valenzuela, presunto integrante del cártel de Sinaloa, quien es declarado culpable por un jurado de allá en New Hampshire por tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas en Estados Unidos. Así es un caso emblemático, muy importante, porque se trata de un político, Humberto Zelaya Valenzuela, y no es muy frecuente que vemos que se acusa, y no nada más se acusa, sino se lleva a juicio a un político mexicano aquí en Estados Unidos. Creo que hay un solo antecedente, y ese fue el exgobernador que extraditaron, Mario Villanueva. Mario Villanueva, de Quintana Roo, exactamente. Entonces, el caso de Humberto Zelaya Valenzuela, que como tú puedes ahondar más en su biografía, pero es miembro activo, o era miembro activo del PRI en Sonora, también fue en un momento aspirante a una diputación federal, y lo que también es muy importante es que él se jactó de una presunta amistad que tenía o que tuvo con el que hoy es presidente de México, Enrique Peña Nieto, al grado tal que publicó una serie de fotografías en su Facebook en el 2012 durante la campaña. Y este individuo, Zelaya Valenzuela, fue hallado culpable por un jurado en New Hampshire, un estado aquí cerca de Washington, de conspiración para introducir y vender 2.200 libras de cocaína del cartel de Sinaloa aquí en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, durante el juicio, el cual concluyó con una sentencia condenatoria el miércoles pasado, el miércoles 15 de octubre, Zelaya fue identificado como abogado y planificador financiero del cartel de Sinaloa. Y debo decir que sus conexiones con el PRI no salieron a relucir durante el juicio, no era el tema, el PRI y sus conexiones. Pero yo obtuve una serie de documentos, están en mi poder, donde pues la acusación formal contra él y 3 individuos más, uno de ellos primo hermano del Chapo Guzmán, donde pues se comprueba más allá de toda duda que sí Zelaya participó en reuniones que fueron grabadas con video y también con audio, que sostuvo este señor Zelaya con otros narcotraficantes mexicanos y agentes encubiertos del FBI, y estos agentes encubiertos del FBI se hicieron pasar o pretendieron ser miembros de un grupo criminal italiano que buscaba extender las redes de distribución del cartel de Sinaloa a Europa. Y bueno, es un caso pues que muestra una vez más la infiltración en todos los partidos, no solamente en el PRI. Estamos viendo el caso de Iguala, que es un perredista, el alcalde ahí fugado, el del crimen organizado, los alcances del crimen organizado en los partidos políticos en México y por extensión en el sistema político mexicano. Luis Alberto. Dolia, ¿por qué en New Hampshire? Es decir, ¿por qué se va hacia allá el caso? ¿Por qué se debaten? Me decían que los casos difíciles o los casos
que en este caso van a llevar mucho tiempo, van a esa zona de Estados Unidos, es decir, ¿por qué allá, Dolia? Para entender aquí en Sonora, como sabrás, este personaje tiene mucha relevancia para nuestro estado, para esta ciudad, porque trabajó en el gobierno municipal hace 6 años, aquí en un organismo municipal, Agua de Hermosillo. Entonces, y de repente aparece hace 2 años, en agosto es detenido en España, precisamente por, en este caso, haberlo denunciado por trabajar para el cártel de Sinaloa, y de repente aparece el caso allá en New Hampshire. ¿Por qué? Bueno, sí, es una muy buena pregunta, y de hecho los abogados defensores de Zelaya trataron de obtener una absolución o una exoneración del caso, y uno de los argumentos que presentaron fue que New Hampshire no era un lugar apropiado para este tipo de acusación contra su cliente. Sin embargo, esa petición fue rechazada porque la Fiscalía argumentó que existen pruebas pues abrumadoras sobre la participación de Zelaya en múltiples reuniones con los co-conspiradores. Ahora, una de las razones la razón por la cual se hace en New Hampshire este juicio es porque hubo varias reuniones que se realizaron en New Hampshire, donde participó Zelaya en una entidad que se llama Newcastle, New Hampshire, y también en Boston, también en Madrid, en Miami, y el FBI de New Hampshire era el que estaba haciendo la investigación de cómo se estaba tratando de trasladar la cocaína procedente del cártel de Sinaloa, que llega a la costa este de Estados Unidos, de la cual forma parte New Hampshire, para después de ahí ser trasladada a Europa. Esto era todo el plan de Zelaya y los otros 3. Uno de ellos, como dije, es primo del Chapo, un individuo de nombre Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, que también fue detenido en Madrid en el año 2012. Este señor Gutiérrez Guzmán se declaró culpable, y los otros 2 también se declararon culpables, pero no Zelaya. Zelaya dijo que él no se declaraba culpable y pidió un juicio, el cual se realizó con un gran jurado, y fue condenatorio, o sea, se le halló culpable. Pero esa fue la razón por la cual se hizo en New Hampshire, porque hubo reuniones ahí, y el FBI ya estaba investigando esta posibilidad, este plan, esta conspiración, le llaman ellos, de enviar cargamentos procedentes de Sinaloa o del cuartel de Sinaloa a Europa. Estoy hablando con la escritora y corresponsal internacional para MBS en Noticias desde Washington, Dolia Esteves, sobre la detención, bueno, en este caso ya a punto de recibir una pena, en este caso las autoridades estadounidenses van a decidir si es de 10 años o hasta cadena perpetua para Rafael Humberto Zelaya Valenzuela. Él es un priista, bueno, expriista sonorense. Por la relevancia del caso estamos analizando y debatiendo esta noticia, que yo te pregunto, Dolia, ¿qué es lo que seguiría entonces? Porque pudiera recibir una pena que va desde los 10 años hasta cadena perpetua, es decir, ¿para cuándo? Porque hace 2 años fue detenido, apenas sale esta parte del proceso, y cuándo pudiera ser que se definiría su situación ya legal. Pero su situación se va a definir, un juez va a dictar la sentencia, y eso se va a definir, si mal no recuerdo, el 15 de enero del año 2015, o sea, el próximo año. Estos plazos son comunes, no se sentencia de inmediato. También se va a sentenciar a los otros 3 que se declararon culpables, al mencionado Gutiérrez Guzmán. No sé si son sonorenses también. Hay un Samuel Zazueta Valenzuela, que también se declaró culpable, que fue detenido en agosto del 2012 en Madrid. Entonces, estos, los que se declararon culpables, un ofrecimiento que les hizo el fiscal, van a recibir una pena menor a Zelaya. El máximo que pueden recibir es de 10 a 20 años. 20 años el máximo, el mínimo 10 años. Mientras que Zelaya será sentenciado en enero y podría recibir entre 10 años a cadena perpetua aquí en Estados Unidos. Muy bien, y allá entonces él pagaría esta condena en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿México pudiera pedir su extraditación, por ejemplo? Pues sí podría, pero no hay cargos contra él. En México no se presentan cargos contra políticos.
Es el mismo caso, o sea, el caso de Villanueva que mencionamos al inicio de esta conversación, Luis Alberto, sí había cargos contundentes contra él. Villanueva cumplió una condena de cárcel en México y después fue extraditado a Nueva York. En este caso, yo lo que entiendo es que no tiene ningún cargo contra él en México, por lo tanto no hay bases para pedir una extradición. Es increíble, y como todo lo que sucede, Dolia, es decir, y como tú también dabas, por ejemplo, en su momento, el caso, por ejemplo, de Carlos Romero de Champs, cuando está haciendo, también lleva un caso en Texas, ¿no? Allá está siendo procesado. Bueno, todo lo político, todo lo que tenga que ver con la narcopolítica mexicana o casos graves, tienen que debatirse o procesarse fuera de este país, y este no es la excepción, es decir... Sí, hay otro exgobernador muy famoso también, Tomás Yarrington, que está en la mira de las autoridades. Todavía no han girado orden de aprehensión, pero hay una investigación muy amplia contra él, también priista. Sí, en México existe una amplia impunidad en el ámbito político, ¿no? Y sí, aquí en Estados Unidos hemos visto casos como el más reciente sobre Zelaya, y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que en México no se conozca esto? Hay una cosa interesante que a mí me llamó mucho la atención. Zelaya dijo que era abogado y planificador financiero del cartel de Sinaloa. Y en una reunión que describe el fiscal del juicio, Donald Faith, en un momento dado, dos de los representantes del cartel de Sinaloa, incluido Gutiérrez Guzmán, el primo del Chapo, salieron del lugar donde se estaban reuniendo, y nada más quedaron los agentes encubiertos del FBI y este señor Zelaya. Y Zelaya les dijo, miren, si quieren también podemos trabajar con el cartel de Juárez. También tengo conexiones con el cartel de Juárez. Y podríamos ver la posibilidad de embarques de cocaína también procedentes de ellos. Pero por favor, mantengan esto en secreto, no se lo comunican a los miembros del cartel de Sinaloa cuando regresen, porque si no me van a asesinar. Entonces, este señor Zelaya no nada más estaba jugando o estaba representando los negocios aquí en Estados Unidos y en Europa del cartel de Sinaloa, pero también, según documentos en mi poder, podía haber tenido la posibilidad de pactar un acuerdo de cocaína con el cartel de Juárez, que como sabemos son archienemigos del cartel de Sinaloa. Increíble, en verdad, y muy interesante información. Por último, Dolia Esteves, te pregunto para que me platiques, ya daré yo por supuesto seguimiento aquí con los priistas y ver las reacciones en Sonora, porque no se ha debatido lo suficiente, pero quise... ¿Se ha difundido la noticia, Luis Alberto? ¿Sí? ¿Se ha escondido, dices? ¿Crees tú? No, se ha difundido la noticia. Sí, pero no lo suficientemente fuerte como para ver las implicaciones que vienen después, porque Dolia, a ver, yo he platicado con priistas que me dicen, es que Humberto Zelaya era una persona normal, jamás se le vio en verdad algo extraño, jamás nos tomó por sorpresa, jamás supimos en qué andaba metido. Pero Dolia, es lo que siempre pasa, es decir, hasta dónde se van a comprometer los partidos en México, en Sonora, para hacer una limpia en sus filas, es decir, quién está dentro de los partidos, quién financia las campañas. Esto tiene muchas implicaciones, Dolia, si estarás de acuerdo, es decir, hacia dónde vamos. De acuerdo. Y el caso que estamos viendo con el alcalde de Iguala es igual. La PGR y las autoridades federales y también las autoridades estatales, aunque incluso el gobernador de ahí de Guerrero dice que era vox populi, que este señor alcalde y su mujer estaban coludidos con el crimen organizado, pero nadie hace nada. Nadie hace nada ni cuando es vox populi. En el caso de Zelaya dicen que nadie sabía. Es muy difícil creer que nadie sabía que este señor constantemente viajaba en primera clase a Madrid, a Estados Unidos, a Miami, regresaba y bueno, yo no estoy en Sonora, no sé qué tipo de vida, si ostentaba riqueza, porque siempre es muy sospechoso eso, pero de que se hubieran querido investigar,
hubieran encontrado esto. Y no sé hasta qué grado el FBI les comunicó que había esta investigación en contra de Humberto Zelaya Valenzuela. Plenamente de acuerdo contigo. Por último, háblame del Embajador, tu reciente libro de Editorial Planeta. ¿De qué trata? ¿Dónde lo podemos conseguir? Es decir, que en verdad tu trabajo, no sé si se refiere a todo. Imagínate, recuerdo perfectamente que tú fuiste también una de las primeras que interpretó los cables de Wikileaks, que mencionaban, por ejemplo, informes de Sonora con los tiempos de Malefabio Beltrones, toda la información que tienes desde Washington, y ahora nos las presentas con el embajador. ¿De qué habla el embajador? Bueno, el embajador es un libro periodístico, no es un libro académico o analítico de la política exterior de Estados Unidos y México, sino que yo lo que hago con el libro El Embajador, que como dices, Luis Alberto lo publicó la edición Planeta en su serie Temas de Hoy, y es una serie de entrevistas con los 8 embajadores que aún viven, embajadores de Estados Unidos en México, desde la época de Jimmy Carter en las finales de los 70 hasta el tristemente célebre Carlos Pascual, primer embajador del presidente Barack Obama. Entonces hago una entrevista exclusiva, extensa, amplia, que cubre muchos temas, pero fundamentalmente el tema de la relación México-Estados Unidos. Y el libro es una fotografía, vamos a decir, de la relación Estados Unidos-México vista desde la perspectiva de este individuo que es el embajador de Estados Unidos en México, que es un protagonista central de la relación, y es el embajador más poderoso de los 180 embajadores que podríamos tener no sé si haya 180, pero esos son los miembros de Naciones Unidas, puede ser que sean menos, pero de todos los embajadores que tenemos en México, el embajador de Estados Unidos es el más poderoso, el más influyente, porque la relación con Estados Unidos pues no tiene precedente, no tiene comparación con ningún otro país, y es testimonial desde el punto de vista de cómo ellos vivieron México, cómo ellos vivieron su relación con el gobierno y cómo ellos fueron intermediarios de esta relación. Excelente, Dolia Esteves, pues les vamos por supuesto aquí a consignarlo para ponerlo a debate. Son temas que nos incumben mucho. Somos un estado fronterizo, como tú sabes, sí, pegados acá a Arizona, y tenemos muchos temas bilaterales que poner a debate, y ya estaremos comentando más tu obra y por supuesto dándole seguimiento a tu trabajo como siempre. Dolia, te agradezco mucho esta colaboración especial para Proyecto Puente Uniradio. Pues yo te agradezco mucho la invitación, Luis Alberto, y buenos días a Hermosillo. Buenos días, Dolia, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Dolia Esteves, ella es una